Hola, bienvenidos a la reseña técnica de la película El viaje a la luna de Georges Méliès. Mi nombre es Álvaro Torres y el presente trabajo está dividido en tres partes. La primera es una breve biografía del cineasta, la segunda parte es una presentación de la película en la que voy a hablar del año de publicación, argumento y recepción de esta película y a explicar los recursos técnicos que el director utilizó en cada secuencia. En la tercera parte voy a analizar el contexto cultural y social, el por qué esta obra es importante y finalmente daré mis conclusiones. Espero que esta información sea de su interés. Marie-Georges Jean Méliès nació en París el 8 de diciembre de 1861 y murió el 21 de enero de 1938. Es recordado por haber sido el mago del cine y uno de los primeros directores en usar técnicas de diseño de producción para crear escenarios fantásticos que provocaran la admiración del espectador. Impulsó muchas innovaciones técnicas y narrativas y fue pionero en el uso de guiones gráficos para poder explicar sus ideas a su equipo de producción. Normalmente hacía las veces de director, actor, productor y constructor de escenarios, pues decía que nadie le podría entender las cosas como él ya las tenía concebidas. Sus primeras obras son trabajos documentales similares a los de los hermanos Lumière, y así es como empezó a crear escenarios parecidos a los espectáculos de ilusionismo que acostumbraba a ver en los teatros. De hecho, fue el primero en sustituir elementos mediante la posición de la cámara. Usó la exposición múltiple del negativo, es decir, hacer dos o más exposiciones en el mismo negativo con diferentes elementos en cada una, de tal forma que se lograba una imagen compuesta. Agregó desvanecimientos hacia el negro y desde el negro, usó la cámara rápida para escenas de velocidad, el stop trick, la película en colores e invirtió una gran cantidad de dinero para la creación del que se consideró el primer estudio de cine. En este estudio se construyeron rieles y sistemas mecánicos para hacer efectos especiales, tales como ocultar zonas al sol o a la luz artificial, usar trampillas y filtros de color. A partir de esto realizó sus dos películas más famosas y exitosas, El viaje a la luna de 1902 y Viaje a través de lo imposible de 1904, que narran viajes surrealistas llenos de ficción y fantasía. Se dice que fueron inspiradas en las obras de Julio Verne y H. G. Wells, y están consideradas entre las películas más influyentes del cine de ciencia ficción. Por ejemplo, en El viaje a la luna utiliza el tipo de montaje narrativo, es decir, las secuencias llevan un orden lógico y cronológico, pero usa escenas espectaculares, tales como el lanzamiento de una nave espacial como si fuera una bala de cañón, el acercamiento a la luna que tiene una cara humana animada, a la cual el espectador se va acercando con el uso del traveling inverso, hasta el sorpresivo aterrizaje de la nave en el ojo de la luna, que le provoca dolor y sangre. En esa época todo esto debió haber causado sorpresa y pudor en el público, por eso se puede afirmar que Méliès dio un gran paso hacia la creación de un nuevo lenguaje cinematográfico y fue la inspiración de muchas generaciones posteriores. Pasaré ahora a una breve sinopsis de la película. La primera escena sucede en una sala de congresos donde unos científicos esperan la llegada del profesor Barbenfoulis. El encuadre de la cámara está fijo en el centro. Se trata de un plano general con un ángulo de cámara a nivel de la mirada de los científicos que están al frente, pues el grupo está acomodado en 4 líneas a diferentes niveles, formando un semicírculo, y al fondo el escenario recrea el de una universidad o centro de estudio. Entran a cuadro 6 edecanas con telescopios que se los entregan los asistentes. Al entrar el profesor recibe muchos aplausos y después de un momento de discusiones el profesor ruega a los asistentes que se sienten. El profesor les explica la idea de realizar un viaje a la luna a través de una nave espacial. Después de una calorosa discusión, las edecanas les entregan trajes a los 6 tripulantes, se cambian de ropa y se preparan para ir al área de lanzamiento. A continuación, en un plano general, se muestra el taller de construcción de la nave, donde se visualizan a obreros trabajando. Los 6 científicos tripulantes entran a cuadro y se suben a la nave. Posteriormente aparece una composición de varios planos en la misma escena. Se trata de una azotea donde van entrando a cuadro los científicos y en el fondo un escenario de la ciudad de París, dando la impresión de un encuadre con un lente gran angular, pero ya viendo el detalle se observa que son dibujos, probablemente puestos a diferentes distancias de la cámara, creando un efecto de profundidad. También se presenta el efecto especial de chimeneas humeantes, lo cual crea un efecto de una ciudad industrial real. La iluminación es suave pero genera sombras en el humo. De repente se produce una explosión y los científicos celebran que todo está listo para el lanzamiento. En una nueva secuencia, con un encuadre fijo al centro y plano general, suben los tripulantes a la plataforma de despegue y se embarcan en la nave. Aparecen otras edecanas, pero ahora con ropa veraniega y que para la época pudo ser un atractivo visual para el público masculino.
las cuales empujan la nave hasta introducirla dentro del cañón. En otra secuencia se observa una toma muy sorprendente. En un plano general y con fondos a diferentes distancias a la cámara, se observa un enorme cañón en perspectiva, de tal forma que su punta se ve muy pequeña, a pesar de que por ahí saldrá disparada la nave al espacio. Un soldado da la orden de ejecutar el disparo y otro efecto especial de explosión muestra cómo la nave es lanzada, la gente se acerca a celebrar y se hace un desvanecimiento a negros. Entonces viene una de las escenas más icónicas de la película. En un plano medio se ve a la luna rodeada de nubes y el cielo oscuro. A través de un efecto de dolly con movimiento hacia adelante, el espectador se va acercando hasta distinguir que la luna tiene una cara humana animada. Este efecto especial debe ser de multiexposición, donde el rostro es el de una persona, aparentemente una mujer, y la superficie lunar que parece un tipo de queso derretido. De repente la nave impacta en el ojo derecho y la expresión de la luna es de dolor y llanto. La siguiente secuencia es un gran plano general, donde se ve la superficie de la luna y el lugar donde aterriza la cápsula. Los tripulantes salen y observan a la Tierra, deciden descansar y se tapan con colchas. Durante sus sueños aparece un cometa en movimiento que viene a ser otro efecto especial muy interesante, y las estrellas en el cielo también con caras humanas. Se observa un planeta y a otros dioses y diosas y empieza a nevar. Los científicos se despiertan y se meten en un agujero en busca de refugio. Tras un desvanecimiento de imágenes se encuentran dentro de una cueva en la cual hay un bosque y unos hongos enormes. La iluminación es baja y muy contrastada. Se pueden observar varios planos de profundidad, con la salida de la cueva en lo alto muy iluminada. De pronto aparece un habitante de la luna. Ante el asombro del habitante de la luna, somos testigos de la actitud que siempre han demostrado los europeos. En su contacto con otras culturas, conquista, enfrentamiento y exterminio, se observa una gran revuelta y los habitantes de la luna atrapan a los tripulantes. En otra toma muy impresionante y detallada, en plano general e iluminación muy contrastante, se ve al consejo de los habitantes de la luna y a su rey. Los tripulantes entran a cuadro capturados por los soldados. El profesor se logra liberar y sin pensarlo ataca al rey y lo asesina, con otro efecto de explosión y desaparición del cuerpo. La alarma invade a todos los habitantes de la luna y los tripulantes logran escapar. La música en este momento llega a su clímax. En el recorrido solo hay destrucción y muerte porque los habitantes de la luna persiguen a los tripulantes científicos de la Tierra. Los tripulantes logran meterse en la nave, el profesor les ayuda a empujar la nave hacia abajo y se sube a una cuerda que estaba en la parte de abajo de la nave. Como si por efecto de la gravedad terrestre la nave fuera empujada de vuelta al planeta. Un habitante de la luna se agarra a la nave por la parte de arriba y la nave cae en caída libre. La nave cae en el océano con el profesor y el habitante de la luna agarrados. La nave flota de nuevo a la superficie y es remolcada por un barco de vapor con un escenario de un puerto mar, el sol en último plano. En la última secuencia, los tripulantes son recibidos como héroes en medio de un desfile en su honor, con una multitud de personas esperándoles. Reciben una medalla con forma de luna. El habitante de la luna aparece y se muestra sometido y temeroso con una cuerda en su cuello para luego mostrar una estatua donde un astrónomo pisa la cara de la luna mientras se realiza un desfile. Para finalizar, revisaré el contexto en donde se situó esta película y el autor. A principios del siglo XX, las naciones europeas se enfrentaban a una crisis política y social. Los nacionalismos se habían encendido y una historia de ficción que acabara con el triunfo y coronación de héroes era el relato ideal para motivar a la gente a ir a la guerra. El cine se había posicionado como uno de los espectáculos de vanguardia y la gente se había acostumbrado a los documentales, por lo que las narrativas de ficción eran muy apetecibles. Al mismo tiempo, había una efervescencia cultural en Francia y en particular en París. Muchos movimientos vanguardistas publicarían sus manifiestos más adelante, como fue el caso de los cubistas, dadaístas, surrealistas y futuristas. Pero un producto como el viaje a la luna les producía placer y sueños. Los resultados en taquilla fueron extraordinarios, aunque Méliès no pudo capitalizarlo para su propio beneficio, pero sí lo impulsó a la fama. Se puede concluir que desde el punto de vista del uso de recursos técnicos y narrativos, el viaje a la luna fue una obra de vanguardia, de gran innovación técnica y que vino a ser la primera obra de ciencia ficción en la historia. Espero que esta descripción haya sido de su interés. Adiós.